Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Buenos días, familia. Hoy voy a compartirles una meditación sobre el capítulo 25 del libro de Éxodo. Como hemos venido escuchando en los capítulos anteriores, todo aquello que está escrito en el Antiguo Testamento prefigura las realidades perfectas y trascendentes del Nuevo Testamento. Es muy difícil comprender de qué se trata muchas de las cosas del Antiguo Testamento, si no todo, sin comprender o haber aceptado primero el Nuevo Testamento, porque todo aquello del Antiguo Testamento cobra sentido y tiene su perfecta realización cuando conocemos el Nuevo Testamento, a Jesús, el Cristo, el Mesías, y con el Mesías, con Cristo, todo el Antiguo Testamento cobra sentido. Ahora, en este capítulo 25 de Éxodo vamos a dejar de hablar sobre cómo administrar la justicia y la rectitud en la sociedad para enfocarnos en cómo debemos adorar a Dios. Lo que aquí se presenta es cómo Dios requería que fuese la adoración en el tabernáculo, ¿no? El tabernáculo es el nombre que se da a una tienda, a una morada temporal. La adoración entonces no es algo que se nos ocurre en un momento o que sale de la espontaneidad o que hacemos para buscar un beneficio personal. Hay que comprender primero lo que dice la palabra de Dios al respecto, lo cual requiere un estudio paciente de nuestro lado. En este capítulo 25, cuando se empieza a hablar de adoración, lo primero que se menciona son las ofrendas. Voy a leer los dos primeros versículos. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Y después en los versículos 8 y 9. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Observen que la actitud para ofrendar, que se menciona al inicio, está en coherencia con lo que Pablo indica en 2 Corintios 9:7, donde dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios no necesita nada de nosotros, hermanos, pero las ofrendas son un reconocimiento de su señorío y en este caso tenían el propósito de que Él pudiera habitar en medio de su pueblo. Entonces la adoración es una invitación a Dios para que venga, habite y actúe entre nosotros, pero debemos seguir su orden divino, ya que Él es un Dios de orden. Y siguiendo ese orden, el primer elemento que Dios mandó construir es el arca, lo que indica su prioridad sobre todos los demás muebles y materiales del tabernáculo. Voy a leer a partir del versículo 10 al 14. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de 1 codo y medio, y su altura de 1 codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Todos hemos visto alguna vez, ya sea por películas o en libros, una imagen de esta arca que el mundo mira o visualiza como si fuera un objeto místico que le da poder a aquel que lo posee. Aquí para nosotros lo primero a resaltar es su prioridad respecto a todos los demás muebles y materiales del tabernáculo,
Porque mientras todos los demás elementos testifican de la obra de Cristo, como vamos a explicar ahora brevemente y después en los siguientes capítulos, el arca es la única pieza que habla de la persona de Cristo. ¿Qué significa esto para nosotros? Que a Dios le importa más lo que somos que lo que hacemos. Él busca formar un carácter en nosotros y que mostremos los frutos del Espíritu que se describen en Gálatas 5. Por eso la construcción del tabernáculo se inicia de adentro, o sea, desde nuestro interior hacia afuera, comenzando en el lugar santísimo donde estaba ubicada el arca. Observen también que el arca estaba hecha de 2 materiales, solo 2, que representan la naturaleza humana y divina de Cristo. Por lo siguiente, primero la madera de acacia. La acacia es un tipo de árbol que crece solo en el desierto, terreno seco, y que su nombre en hebreo significa imperecedero o duradero, y en griego árbol espinoso. Y justo por eso los eruditos indican que la corona de espinas, que es un símbolo de la pasión de Cristo, fue hecha con esta madera. No es coincidencia entonces su referencia aquí. También en Isaías 53:2, un capítulo conocido, se menciona que el Mesías surgiría como raíz de tierra seca, precisamente donde nace y se forma la madera y el árbol de acacia. Entonces vemos una vez más que cada palabra en la Biblia tiene un significado espiritual y la armonía entre los libros en la Biblia es sobrenatural. Cristo entonces, igual que la madera de acacia, crece en medio de un mundo seco, árido, sin vida, donde su único sostén espiritual, que es el agua que da vida, venía del cielo. Aquí la pregunta para ti y para mí es, ¿estamos fijando nuestra esperanza en algo de este mundo? ¿Nuestro conocimiento, nuestras habilidades, nuestro trabajo, nuestra empresa, nuestra herencia, la política, etcétera? ¿Hay algo realmente que valga la pena en este mundo árido y seco, como lo ve Dios espiritualmente, o nos estamos dejando engañar? En esta analogía que estamos estudiando, lo que el mundo le dio a Cristo fue una corona de espinas, de madera de acacia. Pero el otro material era el oro, que en la Biblia se interpreta como la realeza, la divinidad, la gloria y el honor, y también se asocia con la inmutabilidad de Dios. Todos recordamos ese pasaje de Mateo 2:11, donde los Reyes Magos le presentan al niño Jesús oro, incienso y mirra. Y en Malaquías 3:6 dice, porque yo soy el Señor y soy inmutable. Entonces Jesús es el nombre de Cristo hombre, pero Cristo es el nombre de su naturaleza divina. Sigo leyendo y voy hasta versículo 17 y siguientes. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, es una tapa, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Esto se refiere a las tablas, que son con los mandamientos que luego se colocarían allí. Versículo 22, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines. Allí me detengo. Los querubines aquí no son ángeles comunes, sino los guardias de la santidad y la majestad de Dios. El propiciatorio, la tapa, es una tabla de oro que representa el sacrificio de Cristo, porque allí era donde la sangre del Cordero era vertida. Entonces lo que estamos viendo aquí es que la santidad, los querubines y el sacrificio, el propiciatorio, están juntos, van de la mano. No es posible tener santidad sin que antes haya habido un sacrificio. Dios demanda primero la paga del pecado, que es la muerte, y el pecado tenía que pagarse, y ni tú ni yo lo podíamos pagar. Cristo lo pagó en la cruz y como consecuencia hemos heredado nosotros ahora y nos ha sido infundida la santidad del Hijo de Dios. Continúo más adelante en el versículo 31. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. Versículo 36.
sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Versículo 40, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. En el lugar santísimo donde estaba el arca, la única luz que alumbraba era la que procedía de este candelero. Si alguien dejaba de verter el aceite que se menciona, se apagaba la luz del candelero y no se veía nada, porque no había luz del exterior. La luz solar no penetraba dentro del lugar santísimo porque había cortinas que lo impedían. Igual debe suceder en nuestras vidas. Nosotros no podemos guiarnos por la luz que viene del mundo, del exterior del lugar santísimo, sino que nosotros tenemos que guiarnos únicamente a través de la luz que nos proporciona el candelero. En Juan 8:12 recordamos este pasaje. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y fíjense que cuando el candelero proporcionaba la luz, lo hacía de una manera que alumbraba hacia adelante, ¿no? Y esto es algo maravilloso porque justo en Salmos 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Y qué es la palabra? La palabra es el verbo que fue hecho carne. Cristo es el verbo de Dios y eso es lo que finalmente nos muestra todo este pasaje. Entonces, para finalizar, nos damos cuenta de que en la construcción de este tabernáculo, todo nos habla de Cristo. Y así seguirá siendo en los capítulos que siguen en el mismo libro de Éxodo. Espero que esta palabra ilumine tu vida y la mía. Amén.